Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda emisión de Ecos de la Memoria, el programa que cada semana quiere acercarse a los recuerdos, a los personajes, a las historias de lo que ha ocurrido en Pereira en lo que podríamos denominar la segunda parte del siglo XX. Así como Retocando Imágenes fue en su momento un gran libro de crónicas de la Pereira del inicio del siglo XX, nosotros queremos en este programa abordar un poco esa segunda parte del siglo XX, del año 50 hacia adelante, el centenario de Pereira, la creación del departamento de Risaralda, los Juegos Nacionales que sin duda, como lo mencionábamos en el anterior programa, pues se convirtieron en elementos que le dieron un poco ese paso y esa transición a la Pereira adulta. Saludamos, como la semana pasada, a nuestro coequipero de todos los martes, José Daniel Trujillo, bienvenido y muy complacidos de que esté con nosotros aquí en Ecos de la Memoria. Juan Antonio, buenos días y muchas gracias por esta invitación y especialmente hoy esta grata compañía de Edison Marulanda Peña, quien nos va a acompañar y seguramente nos va a indicar ese proceso histórico de la ciudad en un tema muy específico. Sí, señor, alrededor de un personaje que sin duda marcó la Pereira de los años 60 y 70, César Augusto López Arias. Edison Marulanda, un gran amigo, filósofo, comunicador social, profesor universitario y escritor. Y él pues se tomó el trabajo en el 2011 de publicar, pero durante más de 4 años de investigar, buscar los datos, seguir la pista de la memoria de César Augusto López para un libro que se publicó en la Cátedra Pereira de la Universidad Libre, denominado El Cuarto Poder Soy Yo, que recoge un poco ese espíritu de un personaje controvertido, polémico, y pues que hoy hemos querido retomar. ¿Quién era César Augusto López Arias? ¿Cuál fue el valor que tuvo, la representatividad en los medios de comunicación, en el componente político, en las universidades? Porque era una persona con una presencia en distintos ámbitos. Edison, así que bienvenido y realmente muy grato que esté usted con nosotros en este espacio de hoy aquí en Ecos de la Memoria. Buenos días para toda la audiencia y para ti, Juan Antonio, y para el abogado historiador empírico José Daniel Trujillo Arcila. Es muy grato para mí también estar compartiendo con ustedes y justamente porque hace unos días se cumplieron 600 emisiones de mi programa Cantando Historias en la emisora cultural de Pereira y yo quiero hacer un reconocimiento al culpable de que yo hubiera regresado a la radio de esta ciudad en el año 2005. Lo tengo aquí a mi diestra y es Juan Antonio Ruiz, cuando me invitó a una maratón de balada en Ecos 1360 en 2003 para conmemorar 30 años de la fundación de esta importante casa radial de la familia Salazar y me hizo un piropo que casi que me ruborizo si lo repito ahora, pero me va a tocar para contextualizar lo que estoy expresando. Y después de esa maratón de balada de 24 horas que disfrutamos muchísimo porque amamos este género, en diferentes idiomas por supuesto, Juan Antonio me dice, yo no sé si a ti te hará falta la radio, Edison, pero yo sí siento que tú le haces falta a la radio pereirana. ¿No te gustaría volver? Y yo volví. Bueno, y hace 13 años. Es un romance que por fortuna se mantiene y tenemos la oportunidad de seguir escuchando su voz y la magia de la música con todo lo que recrea. Y con los invitados, ¿no? Claro, pero es que además eso, la música, las canciones, las baladas, los personajes forman parte también de esa memoria que vamos construyendo, que se queda en los recuerdos y que va construyendo, pues, sin duda, los momentos y que algunos han denominado incluso las bandas sonoras que acompañan la vida de determinadas personas. Doctor Trujillo, ¿cómo conoce usted a César Augusto López Arias? Pues está registrado en el libro de Edison, coinciden ustedes como estudiantes, él ya es una persona un poco mayor con respecto a la edad del resto de estudiantes que están en Derecho en la Universidad Libre de Pereira en ese momento. ¿Cómo es ese primer contacto con César Augusto? Bueno, el primer contacto con César Augusto
por la década del 70 es la radio. Las personas que vivíamos en la región sabíamos de la existencia de un noticiero, de una cadena muy importante, y él era el director del noticiero. Caracol, ¿no? Por supuesto que Caracol. También sabíamos que durante un tiempo estuvo en la Crónica Roja de un periódico ya desaparecido, también el periódico importante de la región para ese entonces, El Diario, y ya el contacto personal con Ser Augusto lo produce la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, las aulas universitarias. Cuando ingresamos a estudiar, empezamos en la jornada nocturna. A la semana siguiente de haber empezado en la jornada nocturna, un grupo de estudiantes decide, liderados por una persona que después va a ser gobernadora de este departamento, la doctora Amparo Lucía Vega Montoya, pedirle a las directivas de la universidad que abran una facultad diurna, que abran un primer año de Derecho diurno. Y entonces nosotros pasamos, un grupo de unos 40 muchachos, pasamos a hacer el primer año de Derecho diurno de la universidad, y César Augusto, que estaba en las bancas con nosotros, una persona ya muy importante, muy respetable, pues en edad 15 años más, tal vez 18 años más que nosotros, decide quedarse en la jornada nocturna por razones de sus ocupaciones. Pero al tercer año, la sorpresa nuestra es que César Augusto pasa a hacer el tercer año diurno y ya se convierte en mi compañero de banco y además en mi compañero permanente de actividades de estudio, sociales y periodísticas, porque me involucro. Supo que yo ya hacía radio en la Virginia, en una par de emisoras que funcionaban allí medio clandestinas. La emisora de la parroquia, ¿no? La emisora de la parroquia, una, y otra que también funcionaba de una manera irregular, pero que producían complacencias y músicas para el entorno de la Virginia. Y entonces ya César Augusto está incursionando en el periódico La Tarde, ya pasa a ser su director, inclusive copropietario del periódico La Tarde, y entonces me vuelvo corresponsal de Caracol en la Virginia, me vuelvo corresponsal del periódico La Tarde, me invita a las audiciones. Los días de elecciones, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, en esa época el conteo de votos nos tocaba consumadoras de esas que la gente nos decía, oiga, ¿ustedes están moviendo una tostadora allá o qué? Pero ese es mi contacto, soy permanente así, visitante de su predio rural, es decir, me involucro con César Augusto en todos los órdenes. Del proceso de investigación que adelantó usted para el libro El Cuarto Poder Soy Yo, Edison, le permitió concluir como alguien que nace en un hogar muy humilde, donde el papá era una persona bastante seguidora del licor y bastante complejo en su trato con la mamá, alguien que nace en Salento, que vive unas condiciones difíciles en ese municipio, termina llegando a Pereira y en muy poco tiempo adquiere una gran notoriedad, adquiere pues una reputación, primero como periodista, después sin duda como una persona influyente, después cercano con el gobierno y con el sector político, para después terminar siendo presidente del Consejo Directivo de la Universidad Libre, rector, decano de Derecho, o sea, acumulando una cantidad de cargos. ¿Cómo cree usted que se produce esa transición de alguien que nace muy humilde y termina siendo tal vez una de las personas más poderosas del recién creado departamento de Risaralda? Es muy clave esa pregunta, Juan Antonio. Yo empezaría por decir que es el caso de un self-made man, es un hombre hecho él mismo, como dicen los anglosajones, con una inteligencia extraordinaria, que le permitió convertir esas adversidades en oportunidades. Claro. Y alguien que hace un análisis que me gustó mucho, porque el doctor José Daniel Trujillo lo hace desde el afecto siempre y es natural que así sea. Juan Manuel Buitrago hizo un análisis muy, muy lúcido y quisiera compartir como algunos párrafos, de pronto si tú me lo permites, claro, más adelante, porque él dice que César Augusto es un hombre que se parece a César Gaviria Trujillo, que él no está mirando el conjunto de las escaleras, sino que él está pendiente del siguiente peldaño solamente.
no se distrae, no pierde tiempo contemplando la magnitud de las escaleras que tiene que subir, una cuesta que puede ser ardua, sino que está siempre siendo estratégico y desde el peldaño que acaba de ascender empieza a visualizar el siguiente y cómo llegar a él. Entonces ponía un ejemplo para argumentar con un argumento empírico, y es que él necesitaba hacer el bachillerato. Y la persona que le recomienda luego hacer derecho es Alberto Alzate Tobón, que fue el abogado mentor que lo saca de ese lío tan tenaz que tuvo en 1963 por la muerte de esta mujer de Santa Rosa, Melba Montoya de Suárez, creo que era su nombre, y que marcó la vida de César Augusto López Arias porque alcanzó a estar en prisión 62 días. Entonces, Alberto Alzate era una persona escuchada por César Augusto, tenía como un ascendiente sobre él, y es el que le va a sugerir que estudie Derecho, que él tiene las condiciones, que él puede hacerlo con éxito. Y claro, eso transforma completamente la vida de César Augusto. Sin olvidar que cuando él ingresa aparece un abogado local, Alcides Giraldo, que va a elaborar un panfleto muy venenoso para oponerse como a que él está allí en la Universidad Libre, y trata como de que las directivas reaccionaran en favor de esa idea que era realmente desatinada, porque era negar el derecho a la educación, a igual oportunidad que tenía cualquier otro ciudadano. Pero eso también significa los odios y amores que suscitaba en torno suyo César Augusto López Arias. Entonces yo diría que es gracias como a esa inteligencia extraordinaria que él tiene, que le permite, y algo que dice Juan Manuel Buitrago es que si él hubiera estado en una ciudad como Bogotá, él habría tenido una proyección nacional como un Alberto Lleras o como otro periodista en aquel momento de esa generación, que eran empíricos, pero que eran también hombres cultivados y que tenían un entorno también que les permitía proyectar, digamos, como toda esa capacidad de gestión, de servicio, pero también la relación entre periodismo y política, que en algún sentido ha sido nociva, creo yo, para el periodismo. Una persona que es corresponsal del Tiempo, que a la vez es director de noticias de Caracol Radio en Pereira. Hablemos de La Voz del Café, que era La Voz del Café, que es además director gerente del periódico La Tarde, pero que además es el presidente del Consejo Superior, rector de la universidad, decano de la Facultad de Derecho. O sea, ¿en qué momento termina uno acumulando tantos cargos y dignidades? Agregó algo más, en plena Guerra Fría, el personaje es el presidente del Colombo Americano, y también es el presidente de la Casa de la Amistad con los Pueblos, que es de la relación de Cuba con el Partido Comunista en Colombia, y en este caso fundada por el médico oncólogo, que era filántropo y comunista, Santiago Londoño. Entonces, ¿usted cómo logra en plena Guerra Fría estar en los dos bandos? Y eso genera también suspicacias, ¿no? ¿Usted cómo percibe eso? O sea, ¿cómo se acumula tanto poder y tantas dignidades en una sola persona? Hay que conocer personalmente a César Augusto López Arias para uno imaginar cómo un hombre llegado de Salento a ser mensajero, a ser gacetillero, para que lo digamos no de manera despectiva, sino que era el término utilizado para hacer crónica roja, es decir, todos los días ir al anfiteatro de la ciudad a ver quién amaneció muerto y recoger toda esa información para ser publicado. ¿Cómo empieza a manejar con mucha habilidad la máquina de escribir? ¿Cómo le fluyen las palabras y cómo sabe utilizar la máquina a la velocidad de su mente para poder o granjearse la amistad, porque sabía adular, pero también a granjearse la enemistad, porque sabía ser duro con aquellos que se atravesaban en su camino o con quienes consideraba debía ser duro? Déjeme decirle, Edison, que César Augusto profesó una gran admiración y cariño por el doctor Juan Manuel Buitrago. César Augusto respetaba y admiraba a Juan Manuel Buitrago por lo que él significaba, por su creatividad, su inteligencia. Pero César Augusto López Arias, le llegan las cosas, le fueron llegando, las conquistó, pero otras, cuando ya estaba en el pináculo del poder, le empiezan a llegar, porque para la sociedad pereirana, en todos sus estamentos, era muy importante que él figurara. Edison tiene la razón. Si César Augusto hubiera vivido en Bogotá, habría sido un personaje de talla nacional, así en esos términos, porque ya había irrumpido
abruptamente dentro del Partido Liberal. Ya era una persona reconocida ya. Es decir, si la muerte violenta no lo detiene, créanlo que César Augusto López Arias habría sido por lo menos candidato a la presidencia de la República, y él lo sabía, con todos los enemigos que tenía. Y hay una cosa curiosa que usted la plantea acá: cómo sabía mimetizarse en todos esos escenarios que donde no gustaba, pero lo tenían que aceptar, o en aquellos escenarios donde era llamado porque había veneración por el personaje, por su figura misma, que era impactante y que aún para los años 70 ya chocaba con los atuendos del momento. Imaginen un señor de una barba hirsuta, larga, un señor que anda en bastón y cojea, y un señor que viste vestidos de paño. Juan Manuel Buitrago dice con su ironía que él tenía una debilidad, y es que se creía elegante. Sí. y procura por lo menos llamaba mucho la atención. No, es que usted lo veía en las él construye un personaje. Sí, claro, en la carrera séptima o octava de Pereira, un bastón, tenía colecciones de bastones. Esa barba que era tan especial, que solamente usted la va a encontrar casi 100 años atrás en José Asunción Silva, en Rasputín, y en Gregory Efimovich en Rasputín. Pero cuando hablo de José Asunción Silva, es que César Augusto cargaba en su billetera un recorte de un periódico que decía: hace tantos años murió José Asunción Silva, y él me decía: ¿usted quiere ver cómo soy yo muerto? Y sacaba el papelito. Y cuando yo fui de los que tuve no digo la fortuna, pero sí el privilegio de estar en el anfiteatro Muerto César Augusto. Cuando yo lo vi allá, tendido, con su nariz aguileña, con su barba hirsuta, era exactamente el retrato de José Asunción Silva, que había publicado no sé cuánto tiempo el periódico El Tiempo, y César Augusto decía: este soy yo muerto, y así fue. Tú querías, Edison, hacer una referencia precisamente del inicio del libro del Cuarto Poder Soy Yo. Sí, algo que uno como escritor tiene que cuidar mucho siempre en un texto es el primer párrafo con el que va a empezar. Y hay que trabajarlo muchísimo, porque ese es el que le da el impulso al resto del libro, para que el lector se enganche y continúe adelante. Claro, entonces, usted se acuerda muchos años después frente al pelotón de fusilamiento. Pero me estás poniendo un referente muy difícil, porque es que esa es una ficción que es una obra universal ya de la literatura, porque García Márquez es un clásico, y esto, digamos, es biografía. Y empecemos con este párrafo que está en el capítulo 1, que es el sospechoso, y hago una analogía sutil entre dos personajes emblemáticos del poder en Occidente, ¿no? Como son, digamos, Maquiavelo, ¿cierto?, el creador del realismo político, pero también de José Fouché y de Rasputín. Entonces trato como de mostrarle al lector: mire, es increíble que en una ciudad provinciana, una ciudad periférica, pequeña, hubiera habido un hombre que reunía elementos de los tres personajes que estoy mencionando. Y el párrafo es el siguiente: el cómo había conseguido elevarse profesional y socialmente César Augusto López Arias era objeto de especulaciones en Pereira. El personaje pudo ser el resultado de combinar algunas cualidades e ideas de tres figuras históricas. Del autor de El Príncipe, porque Norma Ángel, la exsecretaria de la visitada oficina del corresponsal, afirmó que su jefe, López Arias, era un seguidor de Maquiavelo. Un saber minucioso de lo que llaman naturaleza humana, con el que lograba desde la seducción de mujeres con clase hasta el control de políticos y funcionarios, y era dadivoso con la gente desamparada, característica de Rasputín. Y de Fouché, el más exitoso y vilipendiado de los discípulos de Maquiavelo, por ser un trabajador obsesivo, el talento para ejercer influencia y ser temido, lograr posición social y fortuna, aunque no de igual manera que el duque de Otranto. Y las diferencias quizás sean tantas como las que hay entre Florencia, San Petersburgo, Nantes y Pereira, las ciudades de estos personajes que he mencionado. Claro, usted encuentra esas coincidencias tan marcadas que identifica en este párrafo introductorio, Edison, comportamientos de Maquiavelo, de Fouché, de Rasputín, en César Augusto López. Bueno, recordemos que Maquiavelo era un personaje, un burócrata de medio pelo,
que nunca se dio cuenta que había escrito. De hecho, él quiso reconciliarse políticamente por haber abandonado el partido de Lorenzo el Magnífico. Y, Lorenzo de Médicis. Sí, Lorenzo de Médicis, de la familia Médicis, que produce inclusive un par de papas. Y Maquiavelo se murió sin saber qué había escrito. Se murió sin saber qué había escrito. Y lo escribe en el ostracismo, ¿no? Y lo escribe en el ostracismo. Él está castigado. Él había abandonado su partido político y cuando quiso regresar, el Magnífico ni siquiera le leyó el libro y es la hija de la que rescata el contenido que hay allí. Los otros dos personajes, como Rasputín, en toda la época del zar Nicolás, con esa vida tan trágica de la zarina, del pequeño zarevich, con su hemofilia, pues yo veo a esa fuerza magnética de los ojos de Rasputín para frenar la hemofilia del pequeño zarevich, y esa fuerza magnética en los ojos y ese trueno de voz de San Augusto también impactan de tal manera que infundían respeto y admiración. Es que cuando San Augusto hablaba o llegaba, eso producía un magnetismo que obnubilaba a las personas. Yo lo digo porque estaba ahí, siendo su amigo cercano, su confidente en ese momento. Pues había, a pesar de la edad, pero había una admiración, yo la veía demasiado grande para que él pudiese impactar tanto cualquier grupo político, social y económico. Aquí lo respetaban o por temor o por admiración, pero era muy impactante. ¿Y Fouché? Bueno, San Augusto era un político. San Augusto era un político que empezó a abrevar. La universidad para él fue fundamental. O sea, ir al bachillerato, hacer su bachillerato. Validado en el Deogracias Cardona. Validado en el Deogracias, simultáneamente acompañado porque fue su pareja sentimental. O sea, validado en el Deogracias Cardona. Podemos mencionarla porque ella está en el libro. Sí, claro. La doctora Beatriz Echeverri. Eso. Y posteriormente a ingresar a la universidad, a la Facultad de Derecho, donde había personas que para él eran muy importantes. Alberto Mesa Abadía era un referente para San Augusto de respeto y de admiración. Ya mencionó Edison, Alberto Alzate Tobón, quien alcanzó a ser profesor de Derecho Laboral, no estuvo mucho tiempo en la facultad, pero que estuvo allí. Y San Augusto ingresa, y eso le da un doble aire: el aire académico, el aire de intelectual. Ya no es el gacetillero, ya es el periodista que se pavonea en la academia. 2, le permite ir construyendo un libro que se va a llamar Las Multinacionales, que es todo un esfuerzo. Que es su trabajo de grado. Es su trabajo de grado, que es un esfuerzo intelectual, una visión de lo que eran las multinacionales en ese momento. Y le permite, como estudiante, volver a ser niño. San Augusto era inmanejable en clase. No era el periodista, no era el personaje respetado, era un niño indisciplinado que comía en clase, que le jalaba a usted el vestido, que lo pellizcaba a los compañeros y a las compañeras. Y él nos ganó a todos porque supo acomodar la edad cronológica a nuestra edad de ese momento para ser unos estudiantes inquietos, indisciplinados, que respondíamos al estudio, pero cuando uno se sienta, he tenido la oportunidad de ser simultáneamente docente y profesor y alumno, pero cuando usted se vuelve alumno, por más edad que tenga, usted es un alumno indisciplinado. Quería agregar algo que es importante señalar en relación con la consolidación de la Universidad Libre que se le debe a César Augusto López Arias y cómo fue un hombre visionario también en ese sentido. Me decía Juan Manuel Buitrago en el testimonio que recogí para el libro, mire sus méritos en este tema. Primero, para lograr que el ICFES le diera la aprobación a la Facultad de Derecho de la universidad, había que conseguir profesores. Él hizo firmar a los magistrados de Pereira y a los abogados más brillantes un documento donde los hacía pasar por profesores. Entonces presenta un plan con una lista de profesores de renombre que todavía no lo eran formalmente. Fue como un compromiso
porque muchos de ellos sí lo fueron después. Y segundo, decía Juan Manuel Buitrago, la universidad no tenía biblioteca y él se inventó una biblioteca también aportando libros suyos y se consiguió los nombres de quiénes serían los pares que vendían a la evaluación. Y esa anécdota es maravillosa. Y los libros los adquiere contra el reloj y los tiene listos, clasificados y catalogados en la biblioteca. Él conocía la condición humana. Déjeme decirle una cosa muy importante. En diciembre de 1976. Cuando se gradúan de manera privada ustedes dos. Se suponía que nos graduábamos. César Augusto López Arias y quien estaba hablando en una ceremonia privada. Gildardo Henao Gutiérrez, decano de la Facultad de Derecho, Mario Alberto Valencia, secretario general de la universidad, y Alberto Mesa Abadía, presidente. Y 8 días antes del grado, el ICFES, que en ese momento vigilaba todas las universidades de Colombia, le quitó lo que hoy se llama registro calificado, en ese entonces la licencia de funcionamiento. Y eso nos asustó y nos sorprendió, porque desbarataba los planes de César Augusto López y mis propios planes de ser abogados ese año. Y Gildardo Henao Gutiérrez, que era profesor de Derecho Administrativo, dijo: ¿y ustedes por qué están asustados? Pues porque nos quitaron la licencia. ¿Y es que ustedes no son abogados? Pues claro que sí. Pues no nos han quitado la licencia. Primero porque no nos han notificado oficialmente el acto administrativo. Y cuando lo notifiquen, interponemos un recurso, y mientras tanto la universidad seguirá, o la facultad seguirá funcionando, y eso nos permitió graduarnos y que César Augusto hiciera lo que Edison acaba de mencionar, la biblioteca, los profesores, y por eso el ICFES se exigió en ese momento, dijo: ¿cuántos profesores de tiempo completo tiene la Facultad de Derecho? ¿Cuántos de medio tiempo? Ninguno. Entonces por eso él es que logra esta estrategia. Pues déjeme decirle a Edison que yo hice el tránsito, al igual que César Augusto, de estudiante graduado en el 76 y de profesor de tiempo completo en enero del 77, gracias a la coyuntura. A la coyuntura, porque había que nombrar profesores, y por supuesto yo estaba en el corazón de César Augusto López Arias. Estamos en Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio, hoy hablando de César Augusto López Arias. Regresamos a nuestro espacio de Ecos de la Memoria, hoy hablando de un personaje sorprendente, polémico, con grandes amores y grandes desamores, César Augusto López Arias. Ustedes coinciden, José Daniel Trujillo y Edison Marulanda, en que tal vez la fuerza de la palabra, la capacidad desarrollada para comunicarse, la, digamos, intuición para saber entender, leer y pues interactuar con las personas, pues fueron parte de esas características que hicieron de César Augusto López Arias un hombre sorprendente. Me llamó mucho la atención en el libro de Edison Marulanda un testimonio que consiguió por correo con Fernando Garavito. Estaba exiliado en Estados Unidos en ese entonces. Sí, Edison hizo también un libro dedicado pues al trabajo literario de Fernando Garavito, un hombre que lamentablemente pues falleció muy rápido en la vida, en octubre del año 2010, en un accidente automovilístico allá en los Estados Unidos. Pero es a propósito porque precisamente Fernando era el jefe de corresponsales del periódico El Tiempo en Bogotá, y entonces claro, tenía que interactuar con César Augusto y con los demás corresponsales en el país. Y quiero compartirles un comentario de lo que dijo en correo electrónico Fernando a Edison, y era lo siguiente: a mí personalmente me gustaba mucho recibir sus corresponsalías. Eran impecables, su estilo era pulquérrimo, su forma de una limpieza absoluta. No había jamás correcciones ni enmendaduras, y su valoración de la noticia era exactamente la debida. Titulaba de manera excelente y era un auténtico maestro del lead. El lead es el
párrafo inicial de introducción a una noticia. Usted mencionaba, José Daniel, la habilidad de él para escribir a máquina, pero es que escribir a máquina era un arte. Edison a nosotros nos tocó también en algún momento y eran en muchas ocasiones más fácil sacar la hoja y repetir el texto que lograr usted una página que estuviera libre de errores y enmendaduras. Y creo que en eso César Augusto era una persona que demostraba en eso también parte de ese perfeccionismo y del preciosismo que le gustaba en el buen uso del lenguaje. Estoy recordando cuando necesitaba un periodista para el programa radial y se presentó Guillermo Gómez Ramírez. Venía de Anserma, había trabajado en La Voz de Anserma. Sí. Y yo estoy allí cuando se presenta un hombre callado, tímido, como era Guillermo Gómez, y dice que él viene por el puesto, y le dijo: siéntese, coja esa máquina y hágame una noticia en 3 renglones. Y yo recuerdo Guillermo Gómez, que ya sabía ante quién se iba a enfrentar, cómo redactaba, cómo escribía, cómo sintetizaba y cómo resumía una noticia, cómo se sentó temblando, y César Augusto lo dejó ahí. Y habían pasado 5 minutos y Guillermo aún no arrancaba. No arrancaba, y volvió con ese trueno. Le digo: ¿qué pasó? Le digo: es que estoy atemorizado. Y yo: no, hágale. Pero Guillermo se sobrepuso y logró hacer una noticia y le dijo: está contratado. Era muy difícil escribir frente a César Augusto López Arias, primero porque su ortografía era demasiado buena, segundo porque, como lo están diciendo, sintetizaba, resumía, y la noticia daba en el clavo de tal manera que desde que se empezaba ya usted sabía a dónde lo iba a conducir. Edison, yo quiero que usted recuerde un poco, frente a ese temor que generaba, o ese magnetismo, o esa situación de amor y odio que generaba César Augusto, usted hizo una referencia muy interesante de alguien como Johnson Ortiz Parra, que fue capaz de controvertirlo, que mientras todo el mundo le decía doctor César Augusto, él le decía don César, y que pues tanto en La Voz del Café como en La Tarde fue capaz de llevarle la contraria y generó pues una situación bastante difícil, pues por el conflicto de intereses que se generó entre lo que entendía uno como periodista y lo que defendía el otro como director del medio. Sí, hay una parte donde obtuve el testimonio de Johnson Ortiz Parra. No sé si tiene que ver con el capítulo que se llama En la Academia o Claves del Poder Personal. Yo quisiera referirme primero, antes de dar una respuesta puntual a esa inquietud, Juan Antonio, algo que también escribía yo en un subcapítulo titulado Claves del Poder Personal, porque aquí vamos a encontrar una analogía con J. Edgar Hoover, diría yo. Pues la inferencia la puede hacer cualquiera que conozca. Es director del FBI durante más de 40 años. Que tenía más poder que los presidentes de Estados Unidos. Entonces yo digo lo siguiente, en Claves del Poder Personal. López Arias sabía que una forma eficaz de influir en quienes detentan alguna clase de poder es utilizar la otra información, entre comillas. Conocer secretos de la vida privada que pueden tornarse en una espada de Damocles. En tal caso, el periodismo dejaba de asumirse como servicio público y el oficio más bello del mundo, según la romántica calificación del novel Albert Camus. Se convertía en estratagema de concentración de poder mediático en un individuo capaz de incidir en las ramas del poder público. Existía una competencia entre las esferas del poder civil y los cuerpos de seguridad como el ejército y la policía, por el favor de este periodista. Es comprensible que esa preferencia despertara celos incluso en un amigo, rival en una ocasión por causa de los egos. Miguel Álvarez de los Ríos explicó hasta dónde escaló López Arias en el oficio, y esto es lo que dice entre comillas Miguel Álvarez. Si había algún asesinato, él no tenía que llamar, sino que a él lo llamaban de las
permanencias del DAS, del ejército, de la policía, porque además era muy amigo del ejército y fue condecorado en 2 ocasiones. De manera que a él lo llamaban el coronel comandante del batallón, el jefe del DAS, el alcalde y, posteriormente, cuando creamos el departamento de Risaralda, el propio gobernador lo buscaba, hasta ahí la cita, y lanza una queja de las que han quedado pendientes con un viejo amigo, comillas. Todo el mundo tenía que buscarse las noticias, mientras que a él lo llamaban para dárselas. Claro que él había construido eso, no era gratuito. Él se había impuesto en la ciudad, cierro comillas, dice este periodista y escritor con una voz fatigada. En esto pues llama la atención porque también incluso fue bombero voluntario, entonces para acabar de completar también tenía de primera mano, por esa cercanía con los bomberos, la información sobre cualquier hecho que se generara, un incendio, un accidente automovilístico, alguna operación de rescate que tuvieron que asistir, también tenía la información de primera mano. Miguel Álvarez lo dice con mucha inteligencia. Él construyó eso y después se sentó a recibir que lo llamaran y todo el mundo lo buscaba, además porque querían ganarse el favor, claro, con la información de primera mano, y él manejaba muy bien eso de poder contar qué es la chiva o lo que acaba de suceder, y por eso también, digamos, era muy fuerte en los distintos medios en que trabajaba. No en vano, el cuerpo de bomberos cuando funcionaba en el lago Uribe fue un sitio de cotidiana visita de César Augusto, y eso lo llevó a comprar la casa enseguida posteriormente, que sería su casa de residencia, por supuesto. El mérito de César Augusto López Arias, desde todo punto de vista, era saber la vida de todo el mundo. Era saber la vida de todo el mundo. La vida buena y la vida no buena, lo que no se podía contar. Lo que llamo ahí la otra información. La otra información. Pero la esfera pública y la esfera íntima. César Augusto sabía más de los pecados de la gente, de la esfera íntima, de la esfera privada, de la esfera normal. Y eso producía escozor y tal información en manos de una persona que manejaba la comunicación de la región, pues resultaba para mucha gente escabrosa y muy preocupante, porque en cualquier momento podría esa información privada salir a la palestra pública o ser utilizada en diferentes grupos de opinión que para él eran muy importantes. Edison, dentro del proceso investigativo suyo, ¿encontró alguna referencia de alguien que le dijera que César Augusto utilizaba esa información como un elemento para presionar o para conseguir determinadas informaciones o favores o respaldos de acuerdo a lo que estuviera buscando? Sí, una fuente... O sea, ahí lo de Fouché y lo de que era un político. Sí, una de esas fuentes es un personaje muy interesante de nuestra ciudad, que permanece mucho tiempo por fuera del país, es el exalcalde Gustavo Orozco Restrepo, el famoso ideólogo del bloque cívico de Pereira, ¿no? De los años 70. Sí, y una persona muy cercana al expresidente César Gaviria Trujillo. Él me expresó, y lo hizo, digamos, de una manera muy convincente, ese manejo tan hábil que tenía César Augusto de la otra información, la de las vidas privadas también, y cómo lo utilizaba según su conveniencia y según sus intereses en algunos momentos. Bueno, usted recuerda, mire la característica, él tenía su oficina en la 21 con séptima, sí. Caracol quedaba ahí a la vuelta, en la carrera octava con 22, sí. A una cuadra quedaba el lago Uribe, el cuerpo de bomberos y la casa que él después terminó adquiriendo, o sea, en 4 cuadras. Era el centro del poder de Pereira. Se movía y estaba además. Agréguele. La catedral. Detrás de la catedral. No, agréguele, periódico La Tarde 23 con octava. Otra cuadra. Él alcanzó a ejercer allí como director, después lo haría Fabio Alfonso López Salazar. Pero eso es un simbolismo también de la actitud de él ante la vida, de ser un hombre que buscaba concentrar el poder, de ser hegemónico también. Y hasta qué punto esa es una de las causantes de su propio desenlace trágico, ¿no? Sí, ese es una... Sí, el desenlace trágico de César Augusto fue esa acumulación de poder, de información y de llegar a ser considerado por muchos sectores como un ser peligroso, dada el manejo que pudiera darle a toda esa información privada y por supuesto pública. Es que a la oficina de César Augusto, él era un padrino.
Y cuando le digo un padrino era que había muchas decisiones que no se tomaban ni públicamente por los estamentos sociales o por padres de familia, sin ir a consultarle a César Augusto qué pensaba sobre negocios a realizar, sobre decisiones a tomar en el ámbito familiar o en el ámbito público. Bueno, aquí encontré la anécdota de Johnson Ortiz Parra, que él en Bogotá fue al Congreso de la República en unas vacaciones y se sentó a revisar en los anales, que son los archivos de esa corporación legislativa, pues cómo había sido la asistencia de los congresistas de Risaralda en la legislatura anterior. Y cuando volvió, presentó un informe en Caracol Radio y lo desarrolló también en el periódico La Tarde, contando cómo había algunos de estos congresistas, incluyendo a Óscar Vélez Marulanda, que se habían destacado por el ausentismo durante el año anterior. Y este hecho terminó generando ira de César Augusto, que salió, pidió un extra y salió a desmentir y a rectificar la noticia que acaba de presentar Johnson. Cuando el entonces gerente de Caracol, se llamaba Augusto Salazar Urrea. Augusto Salazar Urrea llamó a Johnson muy molesto a decirle que qué era lo que él había dicho. Que se tenía notas o de manera de comprobar lo que había dicho, y le dijo, sí, yo los tengo aquí en mi casa, vivo a 3 cuadras, ya lo traigo. Y cuando confrontó la información, pues el gerente quedó conmocionado, pero después se enteraron que la molestia que existía era porque ya con los congresistas había un compromiso de gestionar unos recursos, unos auxilios para la Universidad Libre, y López Arias, por defender a los congresistas, trató de negar algo que ya era un hecho como el ausentismo, y pues se generó allí tremendo problema. Pero ese es un efecto, la causa la encontramos en este párrafo y tiene que ver con un auxilio que le habían prometido para la Universidad Libre de 1.550.000 pesos para el establecimiento de educación superior, dineros que serían destinados pues en la construcción de la sede y el centro de investigación. Además hay que anotar que César Augusto, dentro de esa capacidad de visionario y su amor por la Universidad Libre, su alma mater, consigue que Gilberto Castaño, el gobernador, le dé en un comodato a 100 años, que eso luego fue prohibido por una ley, usted como abogado, José Daniel lo sabrá mejor que yo. Hoy son 5 años. Claro, y le consigue el lote, lo obtiene mejor para la Universidad Libre de 80.000 metros cuadrados en Belmonte. En ese momento no había urbanización allí de ningún tipo, pero mire cómo la ciudad se expandió luego, su desarrollo fue hacia esa zona. Y además allí se construye la sede que fortalece la universidad definitivamente, ¿no? Sí, finalmente ese era un lote del Servicio Seccional de Salud. Y posteriormente César Augusto, yo no recuerdo la suma, hoy sería ridícula, no, pues hoy sería ridícula. Logra que le vendan a la Universidad Libre ese lote que es una visión importantísima. Yo me retrotraigo también 60 años atrás, cuando el doctor Roa resolvió llevar una universidad donde hoy está la Tecnológica. Exactamente ocurrió en el otro extremo de la ciudad con César Augusto López Arias, la Facultad de Derecho, a los que nos tocó conocerla. Era una facultad donde estaban todavía los toneles, los zacatines de la licorera de Caldas. Allí estaban todavía esos barriles de madera inmensos, de madera, escalas de madera, pisos, y César Augusto resuelve cambiar no solamente la imagen académica, sino urbanística de la Universidad Libre. Hay un subcapítulo en el libro del Cuarto Poder Soy Yo de Edison, en donde pregunta ¿por qué lo mataron? Cuando uno ve la cantidad de enemigos que fue acumulando a lo largo del tiempo, pero además personas en escenarios tan diversos, uno puede terminar concluyendo que ahí podía, que era como el escenario perfecto, porque pudo ser cualquiera que hubiera tenido algún inconveniente con él, o que, como usted lo menciona, considerara que era demasiado peligroso por el poder que tenía y por la información que conocía. Es muy difícil uno aventurarse a indicar una tesis de cuál puede haber sido la causa real. Lo cierto del caso es que ir a la Facultad de Derecho, esperarlo y darle muerte a la salida, supone ya un acto de
mucha osadía, cuando a esa hora hay decenas de estudiantes moviéndose, ingresando, saliendo. Alguna razón muy poderosa debió haber para que una persona o personas no quisiesen que César Augusto López Arias siguiese en el mundo de los vivos o siguiese creciendo política y socialmente. Edison, el hecho de que él hubiera llegado en taxi ese día porque venía del aeropuerto Matecaña, no andaba con su vehículo particular, y que los secuestradores, las personas que cometieron el ataque con armas de fuego lo estuvieran esperando a la salida, a la puerta de la salida, en lugar de a la salida del parqueadero, demuestran que podían tener alguna información que les permitiera ubicarse en ese sitio en medio de un aguacero para poder cometer el atentado. Sí. Yo voy a arriesgarme a decir algo hoy públicamente, y es que en las dos hipótesis que yo presento en ese subcapítulo con el título ¿Por qué lo mataron?, una de las dos es la verdadera. Cada lector podrá escoger la suya, obviamente, pero una de esas dos es, y se pueden fusionar incluso ambas, y sale la causa. En aquel momento recordemos también que se empezaba a preparar el Estatuto de Seguridad, que hubo un gobierno bastante represivo, que César Augusto... Claro, aunque él era cercano, digamos, también a ese mandatario, a ese gobierno, pero los organismos de inteligencia siempre han actuado a veces de una manera un poco autónoma. Exactamente, y a veces hay complot. Para mí, lo que sucedió en el caso de César Augusto fue un complot para acabar con su vida realmente, y quienes determinan son unos dentro de algún organismo de inteligencia, y quienes ejecutan son otros civiles de los bajos fondos, como suele decirse también. ¿Usted qué cree en ese caso concreto de lo que pudo haberse dado? ¿Si había como un complot, había una suma de intereses de quitarlo del camino? Juan Antonio, déjeme decirle que César Augusto siempre visualizó su muerte violenta. Siempre visualizó, siempre dijo, a mí me van a matar. Entonces, mi apreciación es no tan directa como lo hace Edison, porque César Augusto, cuando era estudiante, ya decía, a mí me van a matar, y todavía no tenía esa capacidad de gestión a nivel local, regional y nacional, todavía no tenía ese poder, estaba empezando a caminar ese pináculo que sería finalmente el que lo llevaría a la muerte. Es muy difícil entonces que yo pueda aventurarme en todas esas hipótesis que se dieron en su momento para definir cuál es la razón o las causas de esa muerte violenta, y que causó, en primer lugar, una de las movilizaciones más grandes que haya tenido conocimiento de la ciudad en su entierro, con una... 50.000 personas es el doble de las personas que caben en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Con un panegírico como el que hace Gildardo Henao Gutiérrez, gran orador, un panegírico como el a la hora de llevar su cadáver a Prados de Paz. A Prados de Paz, la tumba. Y quiero decir algo que me llamó mucho la atención. Edison decía, o tal vez usted, que él había llegado no en su carro particular, sino de pasajero, porque llega al aeropuerto. César tomaba taxi con mucha facilidad. Es que él compra su primer carro, un Willys Orejeperro. Yo soy compañero de ir a comprarlo, lo miraba, lo acariciaba, para él era una cosa... Un logro importantísimo. Le hizo cambiar la carpa a metalizar la cabina, y eso duró como 20 días. Íbamos hasta 4 veces al día porque era muy cerquita de la Universidad Libre. Para ver cómo iba. Para ver cómo iba ese trabajo. O sea, eso fue su gran logro, ese Willys, que lo tuvo mucho tiempo porque ya había comprado una tierra por los lados de Combia, y entonces íbamos allí en el Willys. De manera que César Augusto, los logros académicos, el ascenso social, su ascenso económico, que no fue muy grande porque no es un hombre que finalmente... No, pero sí fue muy próspero en relación al individuo que era cuando llega aquí en los años 50. Por supuesto que sí, claro. Él asiente porque ya tiene casa, carro, finca... Apartamento en el edificio del comercio. Sí, cierto. Pero realmente él hace para la época lo que llamaríamos una mediana fortuna, comparativamente frente a los ricos de la ciudad. Y que ya el poder central en Bogotá le hable, que pueda ser una persona tan importante
para la radio en Colombia y para la prensa, pues, carajo, está disparado, ese ego está en el nivel máximo. Y estamos hablando de que tenía 42 años, es que esa es otra cosa. Si él hubiera permanecido algún tiempo más, lo que, pues claro, sigue siendo especulación, pero sin duda hubiera podido conseguir otros peldaños muy significativos. Claro, amigos que lo amaban profundamente, uno de ellos ya falleció hace poco, Jaime Jaramillo Vélez, quien hizo parte, digamos, de la logia Libres de Caldas, cuando se crea la logia Luz de Risaralda, donde se inicia pues César Augusto en el año 68, decía, claro, desde su afecto, hay que entender esto, que si él no muere prematuramente, con esa inteligencia, esa capacidad de construir relaciones y de urdir también maquinaciones, el presidente de Pereira a nivel nacional habría sido otro quizás. Sí, aquí hay algo para decir. Es la etapa masónica de César Augusto López Arias. Porque él fue irradiado después, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido crear un Gran Oriente. Me explico, para que los oyentes puedan entender. Los legos en la materia. La masonería, históricamente, se ha considerado como una sociedad secreta. Hoy, desde hace muchas décadas, se dice que es una sociedad discreta y privada. Y entonces tienen una simbología, tienen toda una terminología, y César Augusto Pereira ha sido cuna de la masonería en Colombia. Por eso la Libres de Caldas, la logia Libres de Caldas, número 17, pues viene de los primeros años del siglo XX, y va a ser única hasta 1960 y pico, en que nace la logia Luz del Risaralda número 13. Cuando se produce la creación del departamento. Y a él se le ocurre posteriormente enfrentársele a un personaje, el más importante de la masonería regional, a León Kadosh, quien no veía con muy buenos ojos a César Augusto López Arias. Y entonces, para enfrentársele a León Kadosh, que era el supremo maestro, venerable maestro de la logia, de la Gran Logia de Occidente, con sede en Cali, que era la que agrupaba todas las logias. Como una confederación. Como una confederación, César Augusto resuelve crear una gran logia, un Gran Oriente se llama, que es la que se dice la confederación de logias. Y eso era un poco complicado porque es que... O sea, competirle a quien era el... Es que los estatutos lo permiten, los estatutos se llaman LACMAR, los estatutos masónicos lo permiten. Entonces, pero eso era atentar, fraccionar el poder de León Kadosh. Y César Augusto da papaya. Le voy a decir cómo fue eso. ¿Cómo dio papaya? Claro, él logra algo inusitado en la historia de la prensa colombiana, y es que hace una crónica. Y de las logias masónicas, tenga la seguridad. Hace una crónica sobre la tenida solemne que se hizo en Bogotá en agosto de 1971 para homenajear a Salvador Allende, presidente de Chile en ese momento, que hacía su segunda gira apenas por América Latina, visitaba 3 países, visitaba a Perú, Colombia y Ecuador. Y entonces relató lo siguiente, porque él publica en el periódico El Tiempo y le dan primera página para esto, porque obviamente era una noticia importante. Pues que Salvador Allende atiende una reunión con masones, sus hermanos masones en Colombia, y que le dan una velada de bienvenida. Y él, siendo masón, él está allí en esa tenida. Claro, como periodista saca esa noticia cuando hay un sigilo, un cuidado sobre lo que sucede en la logia. Él primó su espíritu de periodista, y publicar en El Tiempo eso obviamente le generó el odio eterno. Y con eso dio papaya, como se diría coloquialmente, a León Kadosh para que él pudiera emprender el juicio masónico. Permítame leer al menos unos párrafos de esa crónica. 300 masones colombianos, procedentes de 5 grandes logias ubicadas a lo largo y ancho del país, escucharon anoche a un hermano, Salvador Allende, quien actualmente tiene el empleo de presidente de la República de Chile. Eso en la primera del Tiempo, y luego dice, pasa a la página 6. El querido hermano Allende, como le llama entre la familia masónica, a la cual visitó de 8 a 11:30 de la noche de su primer día de estada en Bogotá, fue personaje central de una auténtica tenida de instrucción. Esa es la naturaleza de esa tenida. Una exposición de 70 minutos
constituyó una lección muy importante de la filosofía masónica, basada en principios universales aceptados por la orden, fraternidad, igualdad y libertad, alrededor de los cuales hizo una distinción, aplaudida durante 16 minutos. Bueno, yo no sé si ahí fue un poquito de hipérbole, exageración. Y vienen los subtítulos en que él reparte. Y luego describe ya la tenida, luego cuando habló el querido hermano Allende, luego la masonería y la libertad. Y, por último, el temor al presidente marxista y masónico. Eso fue publicado el 30 de agosto en El Tiempo de 1971. Déjeme contarle algunas cosas. La primera, pues reconocer públicamente que mi logia madre es la Luz del Risaralda número 3. Entonces ese es un aspecto muy importante porque estoy viviendo muy de cerca como esos acontecimientos que van a significar la expulsión, para que los oyentes nos entiendan, de César Augusto de la masonería universal, que en términos masónicos se llama irradiación. Hay dos sanciones en masonería: irregularizar, que es como una suspensión provisional, tarjeta amarilla, e irradiar, que es definitivamente usted no volverá tarjeta a roja. Ninguna organización masónica en cualquier parte del mundo. Allende acaba con unos mitos muy metidos en el corazón de los colombianos. Siempre se pensó que masón era sinónimo de ateo. Nada más equivocado, pero mucho más se pensaba que un presidente marxista no podía ser masón. Y Allende, que es el su padre y abuelo eran masones, claro, y médicos, pero que es el primer presidente socialista elegido por el voto popular. Eso es muy importante destacarlo. Es un experimento a nivel mundial. Por supuesto. Tío Allende viene en visita oficial a Colombia, la gran logia, porque a la vez las logias regionales congregan una gran logia en cada país. La gran logia lo invita a una tenida masónica que se llama una reunión masónica, que es a la que acude César Augusto López Arias. Allí hay un episodio muy interesante, cuando la persona que le va a abrir la puerta a César Augusto López Arias, a Salvador Allende, se encuentra el presidente de frente y le dice: querido presidente, y Allende le dice: no, querido hermano. Y entonces en ese momento se rebaja al nivel en que están todos, son hermanos. César Augusto viene, publica eso, y ya Edison acaba de contar la debacle que se armó. Bueno, creo que ha sido una experiencia maravillosa esta conversación de hoy en Ecos de la Memoria. Edison, muchas gracias. Creo que disfrutamos profundamente acercarnos a un personaje como César Augusto López Arias, y su libro, El Cuarto Poder Soy Yo, creo que nos sirvió como un instrumento provocador para la charla de hoy. Juan Antonio, mil gracias por esta deferencia. Siempre es un placer enorme hablar con los buenos amigos. Pues siempre bienvenido aquí a Ecos 1360 Radio. Doctor Trujillo, creo que le estamos cada vez afinando más al propósito de nuestro programa. Pues la idea es que los pereiranos reconozcan el esfuerzo que hace la emisora, y usted como director del programa, de volver a evocar momentos, personajes y revivir esa estampa también urbanística de la Pereira de hace años. Esta acción tan valiosa que ustedes desde ECOS están realizando se denomina una intervención en la memoria colectiva. Y eso es lo que proponemos. Ya usted lo puede escuchar, pero también lo puede ver, el video de lo que es este programa de Ecos de la Memoria en la página de Ecos 1360 Radio. A ustedes gracias. Juan Carlos Herrera fue nuestro productor general. Muy buen día, y volveremos el próximo martes aquí con Ecos de la Memoria.